los diferentes medios para poder generar o realizar acciones de modernización de la gestión pública, qué metodologías, herramientas tenemos. Y en la anterior clase hemos desarrollado lo que es el sistema administrativo de modernización de la gestión pública, ¿no? Les contaba que en los últimos años, a partir del año 2018, se le da contenido al sistema administrativo. Ya se comienzan a especificar cuáles son los diferentes medios, como veíamos, y también cómo es que se realizan las acciones o cómo se debería tener en cuenta para los pasos para poder seguir un proceso de modernización al interior de una entidad pública. Dicho esto, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública se enmarca dentro, pues, de lo que es el sistema, ¿no? Yo les contaba a manera de ejemplo que el sistema administrativo es como el paraguas que sostiene todo el proceso de modernización de la gestión pública en nuestro país, y la política sería el qué hacer, ¿no? Las decisiones que se toman para poder orientar a las entidades públicas en materia de modernización. Vamos a ver un video que explica un poco sobre la política de modernización de la gestión. A ver. A ver. Hay un pequeño problemita. ¿Logran ver mi pantalla? Sí se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya, a ver, voy a tener que, en todo caso, copiar el link porque no nos deja reproducirlo desde la aplicación para poder verlo. Estas son cosas que pasan en clases en tiempo real. A ver, vamos a... Aquí está. ¿Logran escuchar? Hola a todos, soy Marjorie Manchego y les doy la bienvenida a una nueva edición de PCM Trabajando para ti. Hoy vamos a conversar sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. ¿Sabías que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 es una política para articular a todo el Estado en favor del ciudadano? Hoy nos acompaña Eber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido, Eber, a PCM Trabajando para ti. Hola Marjorie, nos complace tenerte aquí en esta visita a PCM para poder hablar de un tema tan importante como es la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Cuéntanos, por favor, la importancia de esta política y cómo beneficia a los ciudadanos. Efectivamente, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública fue aprobada el domingo 21 de agosto mediante Decreto Supremo 103-2022 PCM.
Es importante porque define la ruta a seguir para que al 2030 el Perú sea un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que coloca a las personas como centro de su accionar y en el que cada peruano y peruana tendrá las mismas oportunidades para alcanzar su potencial, donde los bienes, servicios y regulaciones se diseñarán e implementarán tomando en cuenta las diferencias y necesidades geográficas, socioeconómicas, culturales y medioambientales, de tal forma que no solo lleguen de forma oportuna a las personas, sino que realmente respondan con efectividad a sus necesidades. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030? En esta política se han priorizado 4 objetivos. El primero ya te lo adelanté y es garantizar que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades y expectativas de las personas en todo el Perú. El segundo es mejorar la gestión interna de las entidades públicas, lo que directamente no solo hará un Estado más ágil, sino también facilitará las gestiones de los ciudadanos ante la administración pública. Tercero, fortalecer permanentemente la mejora del Estado, y esto se logrará evaluando qué tan eficientes son las herramientas de modernización que se implementan y mejorándolas. Y finalmente, el cuarto objetivo es garantizar e impulsar un Estado abierto, en el que las personas participen de las decisiones del sector público y genere sobre todo legitimidad en sus intervenciones. Esta política nos conduce entonces a optimizar la calidad de servicios para los ciudadanos. Siendo así, coméntanos, Eber, ¿de qué manera nos orientamos a ello? Apuntamos a mejorar la calidad de servicios, creando políticas públicas que se basen en evidencia, optimizando las coordinaciones entre el gobierno central y los otros niveles de gobierno, realizando seguimiento y evaluación de forma permanente a fin de identificar oportunidades de mejora en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuán importante es el enfoque territorial en esta política? Es la esencia de esta política. Normalmente, el diseño de políticas públicas, de bienes, servicios y regulaciones se han venido realizando desde la mirada de las propias entidades públicas, de los funcionarios públicos y de sus equipos. Pero no se ha tenido ese componente de mirar el territorio, entender la pertinencia cultural y social, lo que ha hecho que las intervenciones públicas no generen los resultados esperados. A partir de ahora, cada política pública, cada bien, servicio o regulación que se tenga que dar desde el Estado va a tener presente el enfoque territorial. ¿Qué es lo que esperamos al 2030 con la ejecución de esta política? Construir un Estado moderno que promueva igualdad de oportunidades para todos los peruanos y peruanas en cada rincón de cada región del país. Asimismo, construir un Estado que logre legitimidad social a través de los principios de gobierno abierto, es decir, más participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública. Y sobre todo, construir una nación en la que todos apuntemos hacia una misma dirección, una nación solidaria, sin discriminación y con bases democráticas sólidas. Trabajamos para mejorar la calidad de los servicios públicos, respondiendo a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Eso nos ha quedado clarísimo el día de hoy, gracias al secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias, Eber, por compartir con nosotros aquí en PCM Trabajando para ti mayores detalles sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Algo más que desees agregar? Muchas gracias a ti, Marjorie. Solo aprovechar este espacio para invitar a los ciudadanos, sector público y privado, a la academia, la sociedad civil en general y a todos quienes somos parte de este país a sumarse a este trabajo, porque el crecimiento y desarrollo del Perú no solo depende del Poder Ejecutivo, sino que requiere el compromiso y el trabajo de todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y de cada uno de nosotros. Gracias. Esto fue PCM Trabajando para ti. Nos vemos la siguiente semana en una nueva edición. Bien, creo que voy a volverlo a repetir porque Hildebrand salió también de la sala y Mirja entró a la mitad. Entonces como son solo 5 minutos, voy a volverlo a repetir para que lo veamos de manera completa y así podamos conversar sobre principales ideas de lo que muestra aquí quién fue el secretario de Gestión Pública de
Hola a todos, soy Marjorie Manchego y les doy la bienvenida a una nueva edición de PCM Trabajando para ti. Hoy vamos a conversar sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. ¿Sabías que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 es una política para articular a todo el Estado en favor del ciudadano? Hoy nos acompaña Eber Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido, Eber, a PCM Trabajando para ti. Hola Marjorie, nos complace tenerte aquí en esta visita a PCM para poder hablar de un tema tan importante como es la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Cuéntanos, por favor, la importancia de esta política y cómo beneficia a los ciudadanos. Efectivamente, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública fue aprobada el domingo 21 de agosto mediante Decreto Supremo 103-2022 PCM. Es importante porque define la ruta a seguir para que al 2030 el Perú sea un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que coloca a las personas como centro de su accionar y en el que cada peruano y peruana tendrá las mismas oportunidades para alcanzar su potencial, donde los bienes, servicios y regulaciones se diseñarán e implementarán tomando en cuenta las diferencias y necesidades geográficas, socioeconómicas, culturales y medioambientales, de tal forma que no solo lleguen de forma oportuna a las personas, sino que realmente respondan con efectividad a sus necesidades. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030? En esta política se han priorizado 4 objetivos. El primero ya te lo adelanté y es garantizar que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades y expectativas de las personas en todo el Perú. El segundo es mejorar la gestión interna de las entidades públicas, lo que directamente no solo hará un Estado más ágil, sino también facilitará las gestiones de los ciudadanos ante la administración pública. Tercero, fortalecer permanentemente la mejora del Estado y esto se logrará evaluando qué tan eficientes son las herramientas de modernización que se implementan y mejorar. Y finalmente, el cuarto objetivo es garantizar e impulsar un Estado abierto en el que las personas participen de las decisiones del sector público y genere sobre todo legitimidad en sus intervenciones. Esta política nos conduce entonces a optimizar la calidad de servicios para los ciudadanos. Siendo así, coméntanos, Eber, ¿de qué manera nos orientamos a ello? Apuntamos a mejorar la calidad de servicios creando políticas públicas que se basen en evidencia, optimizando las coordinaciones entre el gobierno central y los otros niveles de gobierno, realizando seguimiento y evaluación de forma permanente a fin de identificar oportunidades de mejora en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuán importante es el enfoque territorial en esta política? Es la esencia de esta política. Normalmente, el diseño de políticas públicas, de bienes, servicios y regulaciones se han venido realizando desde la mirada de las propias entidades públicas, de los funcionarios públicos y de sus equipos. Pero no se ha tenido ese componente de mirar el territorio, entender la pertinencia cultural y social, lo que ha hecho que las intervenciones públicas no generen los resultados esperados. A partir de ahora, cada política pública, cada bien, servicio o regulación que se tenga que dar desde el Estado va a tener presente el enfoque territorial. ¿Qué es lo que esperamos al 2030 con la ejecución de esta política? Construir un Estado moderno que promueva igualdad de oportunidades para todos los peruanos y peruanas en cada rincón de cada región del país. Asimismo, construir un Estado que logre legitimidad social a través de los principios de gobierno abierto, es decir, más participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública. Y sobre todo, construir una nación en la que todos apuntemos hacia una misma dirección, una nación solidaria, sin discriminación y con bases democráticas sólidas. Trabajamos para mejorar la calidad de los servicios públicos, respondiendo a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Eso nos ha quedado clarísimo el día de hoy, gracias al secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias, Eber, por compartir con nosotros aquí en PCM Trabajando para ti mayores detalles sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Algo más que desees agregar? Muchas gracias a ti, Marjorie. Solo aprovechar este espacio para invitar a los ciudadanos, sector público y privado, a la academia, la sociedad civil en general y a todos quienes somos parte de este país a sumarse a este trabajo porque el crecimiento y desarrollo del Perú
no solo depende del Poder Ejecutivo, sino que requiere el compromiso y el trabajo de todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y de cada uno de nosotros. Gracias. Esto fue PCM Trabajando para ti. Nos vemos la siguiente semana en una nueva edición. Bien, ¿qué nos llevamos del video que hemos visto, ¿no? Como adelanto de lo que vamos a desarrollar el día de hoy sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Buenas noches, mi Rocío, para empezar de repente con la opinión. Ujú, Sí, ¿no? Esta política nacional de modernización del Estado está proyectado hacia el 2030, ujú, donde todas las políticas del Estado tienen que tener un enfoque territorial de interconexión y tienen que llegar prácticamente con servicios de calidad a la población. ujú. Eh, eh, y teniendo en cuenta las distintas, de repente, regiones que tenemos, las distintas culturas, idiomas, dialectos que tenemos. Eso para empezar. Muy bien, Hildebrand. ¿Sabes de lo que hablamos? ¿Quién es el ente rector en la materia de modernización? ¿A qué entidad hace referencia? En el video también se menciona qué entidad es la que conduce este proceso. Lo hemos mencionado en las clases, a ver si lo recuerdas. El Poder Ejecutivo a través de la PCM. Perfecto, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, cuyas siglas es PCM. Mirya, ¿tú qué opinas? ¿Qué te llevas del video, ¿no? Sobre la política nacional de modernización de la gestión pública? De lo que hemos visto en estos 5 minutos, hablaba quien en ese momento, este video es de hace año y medio atrás, cuando se aprueba la política. En ese entonces era el secretario de Gestión Pública y estaba mencionando cuáles eran los alcances de la política. ¿Qué rescatas, ¿no? Sobre la política a través del video? Tienes el chat y también el micrófono para poder participar. Mirya, creo que Mirya abandonó la sala. Bueno, vamos a continuar. Como bien mencionaba nuestro compañero Hildebrand, en el video se hace énfasis a que el objetivo de la política, pues, es trabajar en beneficio de los ciudadanos, que las acciones del Estado puedan estar centradas en el ciudadano y especialmente con un enfoque territorial, ¿no? Que es algo que él también comentaba, que no solo se trata, pues, de que sean servicios de calidad, sino que también puedan llegar al territorio, ¿no? Y un poco para darle contexto a lo que veíamos en el video, mencionar que esta política se aprueba en el año 2022. Y bueno, en ese momento estaba todavía el presidente Castillo, pero se logra aprobar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Recordemos que en la sesión anterior vimos que ya había una primera versión de la Política Nacional de Modernización del año 2013. Es la antecesora, digamos, de este proceso y la actual política representa, pues, una actualización, recoge los avances que hubo a partir de la política anterior. ¿Cuáles fueron las limitantes en ese proceso? Porque fue
el horizonte de tiempo que tenía la Política Nacional de Modernización era del 2013 al 2021, aproximadamente 8 años. Recoge cuáles fueron los avances, qué resultados hubo, cuáles son las oportunidades de mejora, cómo se tiene que repensar la modernización también en base a las tendencias que hay a nivel pues de la región, a nivel mundial en temas de modernización, ¿no? Y sobre la base de un proceso que se construye con las entidades públicas, la presidencia del Consejo de Ministros trabajó en la elaboración de esta política aproximadamente un año o año y medio, ¿no? O sea, esta se aprueba en el 2022, pero ya se venía trabajando desde fines del año 2020, ¿no? Y se consideró que era importante poder participar a las entidades de la administración pública para que se recojan las experiencias que habían tenido en el proceso de modernización de los últimos 8 años anteriores y poder ver cómo mejorar y continuar con aquellos lineamientos, elementos que sí venían funcionando. Nosotros decíamos que el paraguas es el sistema administrativo de modernización de la gestión pública, ¿no? El que da el contenido en el marco del proceso de modernización en nuestro país, pero este a su vez data, o mejor dicho, está vinculado al paradigma de la nueva gobernanza pública. No sé si ustedes recuerdan, pero en la clase número 2 pudimos ver los diferentes paradigmas que se han ido desarrollando en la implementación de acciones en materia de gestión pública. No teníamos el modelo weberiano, que era todo sujeto a la ley, la sobreregulación, el cumplimiento como de la ley, el crecimiento del Estado para que se pueda hacer la supervisión, fiscalización. Y vimos un video acerca de eso, ¿no? Una ejemplificación de la burocracia. Esta política nacional y todo el proceso de modernización que se enmarca a partir de la aprobación de esta política se da en el contexto del paradigma de la nueva gobernanza pública. Y habíamos dicho que esta nueva gobernanza recoge, digamos, los aportes del paradigma de la nueva gestión pública que tenía un enfoque más hacia el sector privado, pero reconoce que nuevamente es necesario incorporar a las personas, a los ciudadanos, en el proceso de diseño e implementación de los diferentes bienes y servicios, ¿no? Porque finalmente son quienes demandan o requieren los servicios públicos. Y esta política nacional de modernización tiene como 4 características, ¿no? Que uno, el centro son las personas. No podemos hablar de modernización de la gestión si es que no tomamos en cuenta que el ciudadano es el centro de todas las actuaciones que tiene el Estado, ¿no? Como veíamos en el video, el representante de la presidencia del Consejo de Ministros decía que para poder modernizar del Estado no solo bastaba del esfuerzo de las entidades públicas, sino que también los ciudadanos, cada uno de nosotros debería estar más involucrado en poder saber qué es lo que está haciendo el Estado para modernizar su actuación. Otro elemento característico de esta política o de esta versión de la Política Nacional de Modernización es que las entidades puedan identificar qué problemas tienen en cuanto a la prestación de los bienes y servicios y también poder saber a quiénes les afecta, ¿no? Porque no necesariamente nos va a afectar a toda la sociedad un problema público. Puede que esté segmentado o esté vinculado con algún sector de la sociedad que tenga ciertas características y que es importante que las entidades públicas lo puedan ver. El tercer elemento característica es que permite que las entidades tengan un objetivo claro, ¿no? Puedan saber, como veíamos en cuanto a las acciones para mejorar, que haya una medición de lo que cada una de las entidades públicas realiza y a partir de
los objetivos que plantea la Política Nacional de Modernización que vamos a ver en la última clase, permite también que las entidades públicas puedan decidir el tipo de intervención que van a realizar, ¿no? O sea, hace todo un análisis del contexto actual en el que se encuentra el Estado peruano en términos de gestión para, de alguna forma, encauzar la ruta de las entidades y que éstas puedan tener intervenciones con resultados más efectivos. ¿Qué diferencias hay entre la política del año 2013 y la política que va hacia el 2030? Esto me pareció muy importante que lo podamos ver para poder distinguir cuáles eran las visiones que en su momento tuvieron las personas que desarrollaron la política, ¿no? Porque esto también responde al momento en el que se elaboró el proceso y cómo estaba la gestión pública en los periodos en los que esta política se actualiza, ¿no? En el caso de la Política Nacional de Modernización del año 2013, nosotros mencionábamos, como podemos ver en la gráfica, que tenía 5 pilares centrales y tenía ejes transversales, ¿no? Ejes que formaban parte de todo el proceso para que podamos decir que una entidad pública se estaba modernizando, ¿no? Estos ejes tenían que ver con gobierno abierto, gobierno electrónico, articulación interinstitucional, y tenían 5 pilares centrales, ¿no? O sea, 5 grandes objetivos que estaban asociados a el proceso que tenía que pasar la entidad para poder modernizarse, ¿no? La primera tenía que ver con las políticas públicas, el segundo pilar con el presupuesto para resultados, el tercer pilar gestión por procesos, la simplificación administrativa, el cuarto pilar el servicio civil meritocrático y el quinto pilar los sistemas de información, de seguimiento, evaluación y monitoreo, ¿no? Asociado a la gestión del conocimiento. Vamos a ver que hay ciertos elementos de esta política que también están presentes en la actual, porque no es que desechamos la política anterior y refundamos sobre nuevas bases, ¿no? Como les decía, la actual política nace como respuesta a los avances que se desarrollaron en la implementación de la política anterior, recoge lo bueno de la política anterior y tiene una mirada mucho más hacia el territorio, ¿no? Entonces, el enfoque que podemos todavía observar en la política del año 2013 es un enfoque más gerencial, que está centrado en los instrumentos. ¿Y qué significa eso, Rocío? ¿No? ¿Qué significa que esté centrado en los instrumentos? Eso significa que en el proceso de modernización, la visión que se tenía en ese momento era que las entidades puedan implementar las diferentes metodologías, las diferentes herramientas, la gestión por procesos, como por ejemplo se señala ahí, la simplificación administrativa, el presupuesto para resultados, y otra serie de herramientas que aparecen con la política del año 2013, pero digamos que la limitante que hay allí y que explica por qué quizás no se tuvo los resultados esperados es cuando la entidad pública se enfoca solo en el instrumento, se pierde en el proceso cuál es el fondo real de por qué se están haciendo las mejoras, ¿no? O sea, nos dedicamos más a cumplir lo que dicen las metodologías, a seguir los pasos, pero nos olvidamos un poco de qué resultados se están generando, ¿no? Nos olvidamos de medir si es que hay avances. Entonces, el enfoque es mucho más en el cumplimiento de las metodologías, de los instrumentos, que en el mismo proceso de modernización. Y esto es algo que si ustedes, por ejemplo, siguen profundizando en cursos o temas vinculados a la gestión pública en nuestro país, se van a dar cuenta que ha sucedido con muchas de las políticas públicas o de intentos de mejora en la gestión pública en nuestro país, que si bien han tenido un objetivo que era mejorar
algún problema público en particular, en la implementación o la práctica lo que vemos es que están más orientados a cumplir lo que dice la política, lo que dicen las metodologías, que en la mejora en sí misma, ¿no? Entonces, las entidades públicas están más enfocadas en cumplir lo que dice la norma para que el ente rector o la presidencia del Consejo de Ministros no tenga que pedirme explicaciones de por qué no las he cumplido, sino por el contrario, se olvidan más del fondo, ¿no? De la cuestión, que es realmente la mejora en sí misma. Entonces, con esta política, lo que se dieron cuenta al analizar los resultados es que el enfoque estaba más orientado a que las entidades cumplan con el proceso, pero no necesariamente ver si realmente a partir de lo que habían hecho se había mejorado algo. Otro elemento que diferencia las políticas es que en el caso de la política del año 2013, el enfoque es más institucional. ¿Qué significa eso? ¿No? Que está más enfocado en la entidad como actor, como cada actor separado dentro de su esquema, digamos, de acción. Esta política como que mira a las entidades como si fueran uno solo, no las mira, digamos, de manera global ni tampoco de forma articulada, dándose cuenta de que muchas de estas puedan intervenir en procesos asociados a algún problema público en particular, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo de Roberto, de este niño que tenía un bajo rendimiento escolar? Veíamos que no solo tenía que ver con el tema educativo, sino que habían otros problemas de fondo que también terminaban impactando en su rendimiento, ¿no? Y Roberto era como el ejemplo de lo que pasaba o lo que pasa en el ámbito rural. Otra de las características que tiene esta política y que la diferencia de la actual es que estaba centrada en los diferentes sistemas administrativos, ¿no? O sea, por el mismo enfoque de cumplimiento de las metodologías, de las herramientas, estaba enfocada en cumplir lo que señalaban cada uno de los, digamos, representantes de los diferentes sistemas, ¿no? De lo que era presupuesto, lo que era tesorería, planeamiento, o sea, como que el enfoque estaba más asociado al cumplimiento. Y las soluciones que proponían a partir de estos pilares centrales, a partir de los ejes transversales, son soluciones estandarizadas. ¿Qué significa que sean soluciones estandarizadas? Es que al tomar a cada una de las entidades como si fuera un actor y que este actor tiene características similares, vemos las soluciones también como si fueran iguales para todos. Y lo que en realidad nos ha mostrado los resultados de esta política es que no hay entidades públicas iguales, ¿no? Hay ciertos tipos de entidades y para cada una de estas deberían proponerse soluciones que estén alineadas a sus características. Entonces, tomando en cuenta, digamos, estos hallazgos o estas oportunidades de mejora, es que la presidencia del Consejo de Ministros decide actualizar la política, ¿no? Ya estaba terminando el alcance del anterior, que era hacia el año 2021, y había que hacer un balance de cómo se había desarrollado este proceso. Entonces, como les comentaba, ya hacia fines del año 2020 comienzan a convocarse a entidades públicas del Poder Ejecutivo, se comienzan a convocar a gobiernos regionales, a municipalidades provinciales y a municipalidades locales, para que pues sirvan como análisis también de los resultados y las limitaciones o desafíos que habían tenido en el proceso de implementación de la política anterior. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la actual política? El enfoque de gobernanza pública, ¿no? Ya, si bien los instrumentos son importantes, si bien, por ejemplo, la gestión por procesos es importante, la calidad de servicios, la simplificación administrativa, nada de eso tiene sentido si no pensamos que quien va a recibir el servicio o quien va a tener el impacto final de todo lo que hacemos es la persona como tal, cada uno de los ciudadanos. Entonces, esta política lo que dice es, ok, es importante el presupuesto para resultados,
Es importante la gestión por procesos, es importante el tema de la calidad de bienes y servicios, es importante el pensar en mejorar los diferentes lineamientos asociados a los sistemas administrativos, pero nada de eso va a tener un sentido si es que no lo aterrizamos en que eso tiene que impactar en la vida del ciudadano. No solo es cumplir la norma ni cumplir la política porque me exige un obligatorio cumplimiento, sino que es importante que todo esté centrado en las personas. Tiene un enfoque interinstitucional e intergubernamental. Si en la anterior se veía como el enfoque centrado en la entidad pública solo como institución y cada una de ellas se ve de forma separada, esta política reconoce que no podemos resolver problemas públicos que tienen una respuesta multicausal si no trabajamos de manera conjunta, ¿no? Y no solo trabajarlo de manera conjunta en el Poder Ejecutivo, sino también trabajarlo de manera conjunta a nivel intergubernamental. Entonces, las acciones que vamos a tener de acuerdo al nivel de gobierno van a tener también un correlato según las necesidades que tiene determinada población. Con esta norma se reconoce que no vamos a poder o que el Estado no va a poder resolver los problemas si es que no se integra la actuación de más de una entidad, porque como les comentaba, retomando el ejemplo de Roberto, ¿no? El tema del bajo rendimiento educativo no solo responde al factor, obviamente, educacional o del rendimiento en cuanto a la enseñanza, sino que veíamos que detrás de eso habían otros factores. Entonces, si nosotros lo miramos desde el lado de las entidades, el Ministerio de Educación por sí solo no puede resolver el tema o va a resolverlo solo en aquello que le corresponde, porque obviamente tampoco tiene competencias en materia de salud o en materia de vivienda o en temas de conectividad o en temas pues de acceso, ¿no? De acceso a los servicios. Entonces, esta política, como bien señalaba el representante de la presidencia del Consejo de Ministros, hace un énfasis en que se tiene que resolver de manera conjunta. Y un tercer elemento que diferencia esta política de la política anterior es que tiene un enfoque territorial. Como comentaba nuestro compañero Hildebrand, esta política hace énfasis en que no podemos hablar de discursos, de decir que vamos a modernizar el Estado, si no aterrizamos las lecciones o los aprendizajes o las iniciativas en el territorio, ¿no? Si es que no vemos qué es lo que sí funciona y qué es lo que no. Y hablar de un enfoque territorial implica la articulación entre los ministerios, como los rectores, digamos, de los diferentes, las diferentes temáticas o los diferentes sectores que ejecutan las políticas en el país, sino también de que éstas puedan trabajar con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? O sea, en el marco de cada una de las competencias que tienen, competencias exclusivas por el proceso de descentralización y también las compartidas en las que tienen que ver en qué cosa intervienen cada uno, se tiene que lograr la apuesta por llegar al territorio, ¿no? Y eso es lo que quizá la anterior política no lo veía, ¿no? Porque tenía más un enfoque pensado en la entidad tal, la entidad A se moderniza, la entidad B se moderniza, la entidad C se moderniza. Pero todo es un avance fragmentado, ¿no? Entonces, en el caso ya de la política actual, rompe un poco ese modelo. No es que no reconozca que cada entidad tiene, digamos, un contexto en particular, sino que dice, ok, cada una tiene este contexto en particular, pero no van a tener los resultados, digamos, esperados si se modernizan de manera aislada, ¿no? Tenemos que trabajar en conjunto para que el proceso de modernización tenga un mayor impacto y obviamente también genere una mayor sostenibilidad en el tiempo. Y por último, esta política se diferencia de la anterior en que
propone que las soluciones nazcan de la evidencia. Yo les contaba en las sesiones pasadas que una de las limitaciones que hay en nuestra administración pública es que las entidades públicas no miden, implementan mejoras o implementan acciones, pero no hay un análisis posterior, no hay una evaluación, no hay un seguimiento que permita ver cuáles son, digamos, las cosas que se han funcionado y cuáles son aquellas que de repente se tienen que ajustar. Entonces, esta política lo que dice es, ok, se tiene que modernizar, se tiene que llegar al territorio, tenemos que juntarnos como entidades públicas, pero si no proponemos soluciones basadas en evidencia, no vamos a saber si lo que realmente estamos haciendo genera un impacto en la vida de las personas. Por eso es que a través de esta política también se proponen indicadores para que las entidades públicas las puedan tener en cuenta al momento de realizar sus acciones. Entonces, si yo llego al territorio, tengo que tener en cuenta que lo que yo voy a implementar, luego voy a tener que medir, luego voy a tener que hacerle un seguimiento, luego voy a tener que hacer un monitoreo. Es importante también ser honestos y decir que las entidades públicas, pues, normalmente están apagando incendios o están realizando cosas que tenían que hacer para ayer, pero la política actual propone con mucho énfasis que las instituciones puedan tener un espacio o darle un espacio a la medición para que puedan realmente monitorear y ver si lo que el Estado está haciendo está funcionando, ¿no? Entonces, estos son, digamos, las características que diferencian a cada una de las políticas, ¿no? Y no es que esta política, como les decía, niegue los avances que se venían haciendo desde el año 2013, por el contrario, recoge lo que sí funcionó con la política anterior, que de hecho logró, digamos, captar la atención de las entidades públicas de señalar, señores, hay que seguir por esta hoja de ruta para que el Estado pueda seguirse modernizando, pero también muestra que hay cosas que no funcionaron y que eran necesarias poder cambiar para que realmente tengamos un Estado moderno, ¿no? Y no solo ejemplos de mejoras de forma aislada, ¿no? Porque al final el ciudadano no va a ver lo que está haciendo, por ejemplo, la municipalidad provincial de Huaraz, o no va a ver lo que está haciendo el gobierno regional de Moquegua. El ciudadano cuando piensa en el Estado lo piensa como un conjunto, ¿no? Entonces, esta política también recoge eso, que las personas, nosotros como sociedad, no calificamos a las entidades de manera particular. Ay, el Indecopi me trató bien, entonces el Estado funciona de manera general bien. No. Cuando nosotros hacemos un balance o medimos la satisfacción, nosotros pensamos en el Estado de manera general. Y si una entidad pública no ha logrado satisfacer mis necesidades, lo que el ciudadano piensa es el Estado no me funciona, el Estado no me sirve para lo que yo necesito. Y actualmente lo que está pasando es eso, ¿no? O sea, con los temas de la crisis política, con los temas de la delincuencia, con la crisis económica que hay. O sea, la percepción es del Estado en general. No estamos pensando solo en una entidad pública en particular, sino que lo vemos como un todo. Y es por eso que también esta política hace énfasis en eso, ¿no? En que el enfoque debe ser interinstitucional y que debemos trabajar o que se debe trabajar en función a los niveles de gobierno. Hasta aquí todo claro, todo bien. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay algo que deseen que se pueda precisar respecto de las diferencias entre ambas políticas? Todo perfecto. A ver, con una manito si me ayudan para saber si es que está bien hasta ahí. Bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. ¿Qué problemática se identifica en la actualización de esa política, ¿no? Como veíamos, ¿por qué es que
se hace una actualización de la política nacional. Lo que se observa de los resultados y avances de la política anterior es el inadecuado diseño de políticas públicas e instrumentos de política, ¿no? O sea, muchas de las políticas públicas que hasta hace unos años atrás se elaboraban y aprobaban en nuestro país tenían un carácter más declarativo o más nominal, ¿no? Lo que les comentaba en la sesión anterior. Entonces, si la política pública es el qué hacer y ese qué hacer no está muy claro o no tiene un horizonte definido, entonces el cómo lo hacemos, que es la gestión pública, no va a tener las herramientas necesarias para poder definir las acciones que nos puedan llevar a los objetivos esperados en cuanto a las políticas públicas, ¿no? Y muchas de ellas, como les digo, tenían un carácter nominal o establecían una serie de acciones, pero no había recursos. Entonces la política quedaba simplemente como una declaración. Y así tenemos muchos ejemplos en los años anteriores y también en el número de normas que yo les decía que tienen rango de ley, que tenemos más de 34.000 normas, que muchas de ellas han quedado en carácter simplemente nominal, ¿no? Por la falta de recursos, por la falta de capacidades técnicas, por la falta de claridad también en el diseño de las políticas. Otro elemento que permite la actualización de esa política es que hay una limitante en cuanto a la concepción de la estrategia territorial, ¿no? Como les decía, si en la política anterior nosotros veíamos a la entidad pública como un actor diferente de la otra entidad pública y cada una, digamos, va avanzando según sus funciones, según sus prioridades o según los recursos que tiene, no van a poder llegar ni van a poder dar una respuesta en conjunto para poder resolver los problemas que aquejan en el país. Y un claro ejemplo de esta limitante es la pandemia, ¿no? La manera como al inicio respondimos como Estado para poderle dar calma a la población, para poder abastecer a los hospitales de los medicamentos, de los utensilios que se necesitaban para poder atender a las personas, los bonos, o sea, cada entidad iba pues como podía y muchas de ellas no tenían una articulación para llegar a nivel de territorio, ¿no? Recién en el proceso como ensayo-error es que las instituciones han comenzado, o sea, han tenido que ver pues la debilidad de nuestra administración y la debilidad del propio proceso de modernización para comenzar a actuar de manera conjunta, ¿no? Y no solo en el caso de la pandemia, ¿no? Sino cada vez que ocurre una situación de emergencia en nuestro país, vemos que la respuesta es limitada, ¿no? Recordemos también en el verano del año 2023 que hubo esta emergencia por las lluvias que desató este fenómeno climatológico Yaku. Tampoco había una estructura o una estrategia de intervención con enfoque en el territorio, ¿no? O sea, las municipalidades decían de que no tenían apoyo de INDECI también tenía recursos limitados, entonces todo esto nos muestra que todavía hay una gran brecha en cuanto a al diseño de estrategias para poder llegar realmente al territorio, ¿no? Y sabiendo que nuestro territorio tiene una particularidad de espacios geográficamente complejos, eso limita aún más, ¿no? Porque muchas personas en las localidades o caseríos o centros poblados que están alejados de las municipalidades o de las instituciones perciben como un abandono total del Estado, ¿no? Entonces, todavía existe una gran brecha en cuanto a la intervención con enfoque territorial, pero esta política la pone como en vitrina y en decir, aquí hay limitantes que tenemos que resolver, y si no se resuelven hacia el 2030, entonces estamos perdiendo años
para que las personas puedan sentir que el Estado realmente está atendiendo sus necesidades. Otra problemática identificada para la actualización de esta política es la limitada capacidad de gestión interna de las entidades. Nosotros hablábamos al inicio de esta primera clase que la modernización tiene que ver con la manera como se mejora la gestión interna de las entidades públicas. Entonces, hablar de que hay una limitada capacidad muestra de que muchas de ellas no se ven todavía en un proceso de modernización o no tienen las capacidades para poder realizar mejoras en cuanto a su gestión. ¿Y de qué hablamos? De la gestión interna, ¿no? De cómo operan para poder brindar los diferentes servicios a los ciudadanos, ¿no? O sea, esto puede significar pues demoras en el tiempo para expedir un trámite, demoras para otorgar citas, o que no cumplan con los plazos de emisión de alguna resolución o la entrega de pasaporte, por ejemplo, lo que vimos el año pasado, ¿no? Que se acabaron los materiales, que no hubo una previsión o un planeamiento previo para que se pueda dotar de los recursos ante la ola de citas que se venían para solicitar los diferentes pasaportes por parte de la población. Entonces, el desabastecimiento muestra una limitada capacidad de gestión interna, ¿no? Que no hay un manejo adecuado de los servicios que brindan, ¿no? Y que finalmente quien termina siendo perjudicado es el ciudadano, ¿no? Un ejemplo de eso fue pues la emisión o la falta de emisión de los pasaportes, de las citas, de las demandas, de las colas que había, ¿no? Otro ejemplo también podemos ver de limitadas capacidades de gestión interna cuando hablamos de la seguridad ciudadana, ¿no? El papel que está teniendo, por ejemplo, la Municipalidad de Lima para poder resolver el tema de la seguridad en la ciudad también es muy limitado, ¿no? Y muestra también cuáles son las problemáticas que están detrás de esa gestión para asumir el desafío que hay en torno a la seguridad, ¿no? La propia gestión interna, al ser limitada, pues también va a ofrecer resultados limitados a la población. Otro problema que está asociado y que es parte de la actualización de la política es la falta de los procesos de seguimiento, de evaluación y mejora continua, ¿no? Lo que les decía minutos atrás, en nuestro país no hay una cultura todavía de hacer evaluaciones de lo que se ejecuta, de cómo es que se han usado los recursos públicos, ¿no? Y como decía el representante de la presidencia del Consejo de Ministros, no solo es responsabilidad de las entidades públicas, que de hecho tienen una gran importancia a la hora de medir y evaluar, sino también del ciudadano de pedir una rendición de cuentas de cómo se están utilizando los recursos públicos, ¿no? Entonces aquí, si por un lado las entidades no tienen la práctica de realizar monitoreos o realizar evaluaciones al final de los años o el periodo de tiempo en el que se implementa una política pública o una iniciativa, si es que ellos no tienen esta práctica y no hay alguien que esté detrás, obviamente tampoco va a haber un sentido de urgencia para que se puedan implementar acciones de seguimiento. Entonces, todo esto, si bien responde a limitaciones de carácter interno de las entidades, también hay una corresponsabilidad de parte nuestra en que todavía haya una fragilidad en cuanto a cómo opera la administración pública en nuestro país, ¿no? Porque si fuéramos ciudadanos más informados, si tuviésemos un mayor interés en querernos involucrar, en querer ser parte de cómo es que diseñan las políticas públicas, cómo es que están articulando los diferentes servicios, créanme que las entidades públicas van a sentir la obligación
de tener que mejorar sus procesos de seguimiento, de evaluación y de mejora. Pero si tenemos ciudadanos que en este momento están atomizados, que están fragmentados, que no hay un interés en conjunto por querer que la situación también mejore, sino que simplemente pues estamos en piloto automático viendo cómo el país poco a poco está, que se sumerge en una crisis. Obviamente de nuestra parte también no hay pues una acción coordinada que le diga a la administración pública, oye, quiero que me rindas cuentas de los recursos que estás usando, ¿no? Entonces, allí también, como mencionaba este representante de la presidencia del Consejo de Ministros, hay una corresponsabilidad de parte nuestra para poder informarnos, ¿no? Y eso está asociado con la problemática número 5 que muestro en la lámina, ¿no? O sea, por un lado tenemos a los ciudadanos que no estamos interesados, pero también hay una insuficiente apertura del Estado para que podamos incorporar a las personas en las intervenciones públicas, ¿no? O sea, ahorita a las entidades les conviene que el ciudadano no los fiscalice, ¿no? Porque obviamente tendrían que dar información, tendrían que hacer seguimiento. No hay tampoco una apertura, a pesar de que la norma anterior proponía que pueda haber un proceso de rendición de cuentas y que de hecho hay normas que hablan de participación ciudadana, el mismo proceso de descentralización, la normativa en cuanto a descentralización establece que los ciudadanos tienen derecho a poder solicitar información. No hay una apertura real de parte de las entidades públicas para que los ciudadanos puedan intervenir en las intervenciones, ¿no? Los ejemplos, digamos, más claros de cómo el ciudadano se involucrado ha estado asociado al presupuesto para resultados y el presupuesto participativo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia de participar en estos procesos donde se han diseñado los servicios o se han implementado mejoras en cuanto a infraestructura con el apoyo, digamos, de la ciudadanía, de la población, ¿no? Años anteriores, esto se ha venido realizando, digamos, de manera continua, pero un poco que ha quedado relegado también por la misma coyuntura que hubo de la pandemia. Hildebrand nos dice que él se ha participado. A ver, Hildebrand, si es que nos puedes contar un poco de cómo ha sido tu experiencia participando en estos procesos. Sí, Miss. Bueno, en los años anteriores solamente había un presupuesto participativo por año fiscal, pero los últimos años, prácticamente desde el 2023, o de repente un poco más antes, ya están realizándose presupuestos participativos 2 veces al año. Bueno, la autoridad local hace la invitación pues a toda la población, ¿no? Para que puedan diseñar lo que es las necesidades, puedan plasmar las ideas de proyecto que tienen los pobladores, las comunidades, y después de ese proceso, bueno, es una recabación de información, ¿no? De todas las necesidades que tiene la población, pero la entidad local lo va ejecutando o de repente plasmando en los proyectos según las necesidades prioritarias, ¿no? Sea en salud, educación o de repente agricultura. Y otro tipo de actividades que no son todavía, que no están alineadas a las políticas de gobierno, no se atiende, sino ya se atiende ya posteriormente en los siguientes años. Eso nomás, Miss. Estaba con el micrófono apagado. ¿Tú trabajas en alguna institución pública? Sí, yo trabajo en un programa social que es el programa País del MIDIS.
Y Ya, bueno, perfecto. articulamos con las entidades del gobierno local para, nos invitan, ¿no? Como somos una institución, nos invitan a este tipo de procesos, actividades que realiza el gobierno local, al cual somos Ujú. partícipes. Y de tu experiencia, ¿has podido notar que el involucramiento de los ciudadanos se ha mantenido o consideras que esto ha disminuido con el pasar de los años? He visto que los últimos años hay mayor involucramiento de los pobladores. Ujú. Sí, sobre todo en las localidades, digamos, de los diferentes niveles de gobierno subnacional, hay un mayor involucramiento que incluso aquí en la capital. Eso es mucho más notorio también por la misma cercanía que tienen las poblaciones a las municipalidades, ¿no? Aquí en Lima, por el contrario, estamos un poco más atomizados porque hay una mayor actuación de los ministerios y la idea pues de la localidad en sí misma no tiene un asidero, ¿no? Digamos que estamos mucho más fragmentados por la manera en que la ciudad también ha estado creciendo. Pero sí, lo que muestran, digamos, las investigaciones es que los procesos, digamos, tuvieron un mayor auge en los primeros años, hacia los años 2005, hasta por lo menos 2010, 2020, y ya eso, como comentaba nuestro compañero, se está haciendo cada 2 años. Ahora, si bien hemos hablado de las causas directas o de las limitaciones directas, hay unas causas indirectas que impactan, ¿no? Que dan razón o dan cuenta de por qué es que el estado actual del proceso de modernización todavía no termina de consolidarse, ¿no? Por ejemplo, para el caso del inadecuado diseño de políticas públicas, hay ciertas causas como que se definen problemas de política sin evidencia. Y esto, como les decía, viene de la falta de una práctica de evaluación, de medición, de recojo de información, de líneas de base que nos permitan poder identificar cuáles son los reales problemas públicos. Ausencia de criterios de priorización en el diseño de políticas públicas, ¿no? Si no tenemos, digamos, data que nos permita tomar decisiones, los criterios de priorización o no van a existir o van a ser pues eh, muy generales en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? La incorrecta identificación de objetivos. Esto está más asociado con la parte metodológica. Muchas entidades todavía carecen de capacidades técnicas para poder diseñar las políticas públicas, ¿no? Y digamos que para poder resolver un poco esa limitante, el Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el CEPLAN, ha sacado una guía para elaborar políticas públicas, ¿no? O sea, una metodología que ayuda a las entidades a que puedan, pues, identificar el problema público, a que puedan tener criterios de priorización. Entonces, si no tenemos una definición clara del problema, si no tenemos criterios para elegir y si tampoco tenemos una clara identificación de los objetivos, obviamente la política o el qué es lo que va a hacer la entidad pública va a quedar gaseoso, ¿no? Y cuando las entidades quieran, digamos, operativizar esa política pública, simplemente eh, no van a tener resultados concretos porque desde el diseño hay una mala concepción. Ahora, otra causa directa que hablábamos en cuanto al inadecuado diseño de políticas públicas tiene que ver con que la formulación de las normas no tienen una calidad en cuanto a la regulación en sí misma, ¿no? Yo les contaba en la clase anterior que uno de los medios era la calidad de las regulaciones y que en nuestro país pues es número uno en emitir leyes, pero leyes que no tienen un impacto necesariamente positivo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si la calidad misma de la regulación de la política no es la mejor, obviamente tampoco vamos a tener resultados esperados. En cuanto a la limitante asociada
a que no hay una estrategia de intervención para lograr los objetivos de la política, lo que se muestra también es que no hay una rectoría a nivel sectorial de parte de los ministerios y de manera también intersectorial para llegar al territorio, ¿no? Hay un débil ejercicio de la rectoría de los ministerios. Y de esto también no se excluye la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Si bien es el rector en materia de modernización de la gestión en nuestro país, en la realidad tampoco tiene los recursos que debería tener para poder conducir este proceso, ¿no? O sea, hay unas limitantes también a nivel de recursos presupuestales, de recursos humanos, que permitan que haya un mayor seguimiento de cómo se está realizando el proceso de modernización en nuestro país. Y si eso le pasa a la presidencia del Consejo de Ministros, imaginémonos al Ministerio de Salud, ¿no? Que tiene una organización con un enfoque territorial, ¿no? Que llega hasta lo local y que no cuenta con los recursos necesarios para poder dotar a cada una de las instituciones de salud y que puedan atender a las personas, ¿no? Entonces, si no tenemos una adecuada rectoría, también pues los resultados que se van a obtener van a ser limitados. Otra causa directa que está asociada es la limitada estrategia de intervención con la poca claridad en cuanto a las competencias, a las funciones y roles que tienen las entidades, ¿no? Por el mismo proceso de descentralización hay ciertas todavía funciones que no terminan de establecerse a quién le corresponde, ¿no? Hay funciones exclusivas, hay funciones compartidas y en estas funciones compartidas todavía no queda claro cuáles son los roles, a quién le corresponde, qué es lo que tiene que hacer para poder intervenir, ¿no? Entonces, pensar en modelos de provisión de servicios donde quede claro qué va a hacer cada entidad también es una de las apuestas que tiene esta política, ¿no? O sea, unirse, digamos, por problema público a resolver, sabiendo qué le toca o qué le compete a cada una de las entidades, ¿no? Y ahora vamos a verlo con el ejemplo de Roberto para que nos quede mucho más claro. La limitada capacidad de gestión interna de las entidades para poder brindar bienes y servicios de calidad tiene que ver también con la desarticulación entre los objetivos de la política pública y la planeación estratégica, ¿no? O sea, como les decía, la política pública puede estar desarrollada, toda la norma puede estar establecida nominalmente, declarativamente, pero si no hay recursos, si no hay una planeación estratégica, entonces no va a haber también la capacidad técnica de parte de la institución para hacer posible eso, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, problemáticas como causas indirectas que muestran o responden a las causas directas que han permitido la actualización, lo que nos dice es que el proceso de modernización en nuestro país tiene avances desiguales, ¿no? No podemos hablar, pues, de avances de instituciones que operan a nivel del Poder Ejecutivo y en Lima como capital, de hablar de procesos de modernización en el territorio, porque las capacidades son mucho más limitadas, ¿no? De recursos presupuestales, capital humano, capacidades técnicas. Entonces, lo que ha permitido la actualización de la política es poner de relieve eso, ¿no? Que el proceso de articulación tiene que ser de manera intergubernamental. Perdonen que si hay una, hay una bulla de, los perritos o mascotas que están cerca a mi estudio, es porque a determinada hora se ponen todos a cantar como, o a llorar como si fueran un solo llanto, pero vamos a hacer lo posible por concentrarnos. Ahora, si vemos el caso de Roberto, que revisábamos en la sesión pasada, Roberto tiene un bajo rendimiento escolar,
pero Roberto representa a muchos niños en nuestro país, ¿no? Sobre todo del ámbito del interior en los gobiernos subnacionales, donde la educación básica regular se da en condiciones muy precarias, ¿no? Y ellos tienen un resultado de aprendizaje menor respecto a niños del ámbito urbano, ¿no? Entonces nosotros veíamos que Roberto no solo es que necesitaba tener un mayor rendimiento escolar, sino que necesitaba un colegio porque tenía que ir tanto él como sus compañeros hacia las partes más altas de un cerro o una montaña en su localidad, en Cusco, para poder acceder a las clases, a tener un acceso a la conectividad. También necesitan de docentes porque ellos escuchaban las clases de Aprendo en Casa, o sea, no había un docente frente a ellos que les enseñara. Necesitan materiales educativos, equipamiento, alimentación saludable y vacunas. Y lo que nosotros veíamos en la sesión anterior es que normalmente y de forma tradicional, la manera como el Estado ha respondido a los problemas es por institución, ¿no? Cada uno va según sus funciones. Cada una va a resolver el tema de la salud, el Ministerio de Educación va a resolver el tema educativo, de docentes, de materiales educativos, el MIS va por el tema de la alimentación con lo que era Jaliwarma o lo que ahora es Guaymi Micuna, me parece, si es que no me estoy equivocando con el nombre, y el MTC va por un lado con el tema de la conectividad y el acceso para que puedan desplazarse, o sea, cada una iba por su cuenta. Lo que propone la política actual de modernización de la gestión pública es que Roberto, que representa a los niños que tienen bajo rendimiento escolar en el ámbito rural, necesitan, es un modelo de servicio educativo que se adapte a su realidad territorial. Que las instituciones públicas vayan al territorio de manera articulada, ¿no? No es que solo yo voy a ir como MINSA y los otros temas no me competen porque no está dentro del ámbito de mis funciones. Es verdad, no está dentro del ámbito de mis funciones, pero todo lo que está sucediendo responde a un problema multicausal. Entonces, lo que tenemos que hacer como Estado es ir de manera conjunta, desarrollar intervenciones articuladas que puedan responder completamente al problema, ¿no? Y que puedan responder según las características sociales y culturales del territorio, para que puedan disminuir las brechas, disminuir la problemática en torno a la desigualdad en la provisión de los bienes y servicios en el país, ¿no? Entonces, normalmente y hasta los años anteriores e incluso hasta ahora todavía la manera como muchas entidades responden a los problemas que nos pasan es yendo de manera aislada. Entonces, la política actual lo que propone es obviamente un trabajo previo para las entidades de que se reúnan y coordinen entre sí para dar una respuesta como Estado peruano, ¿no? Que es lo que en realidad los ciudadanos esperamos, ¿no? Yo no espero que venga el MIS a resolverme solo el tema de la alimentación. Yo espero que el Estado me ayude a poder superar que mi hijo tenga un bajo desempeño en cuanto a su educación. ¿Y cuál es la situación futura deseada, ¿no? ¿Qué es lo que se espera a través de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? Lo que nos dice es que al 2030, que es el horizonte temporal que marca esta actual política desde el año 2022 al año 2030, es que para ese año vamos a contar con bienes, servicios y regulaciones de calidad que puedan lograr los resultados de la política, que haya una evidencia detrás de las decisiones que tomen las entidades y que puedan atender las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente, ¿no? Eso quiere decir que vayan y respondan cuando los necesitan, no cuando ya pasó la emergencia y obviamente pues hay pérdidas humanas, hay pérdidas materiales y hay toda una serie de dificultades para la población afectada.
Yo sé que esto suena bien idealista por las condiciones que estamos pasando actualmente, pero es lo que ha propuesto la política y es lo que todavía las entidades públicas, a pesar de la coyuntura, están intentando realizar, ¿no? Todavía hay denodados esfuerzos y porque dentro del marco legal tienen que seguir cumpliendo sus funciones. Entonces, en esta situación futura deseada, lo que se busca es que las políticas públicas puedan identificar claramente el problema público que se busca atender. Si no tenemos claro cuál es el problema público que está detrás, entonces la respuesta tampoco va a ser adecuada, ¿no? Si nosotros solo pensamos, por ejemplo, en el caso de Roberto, que el tema tenía que ver con la parte educativa, entonces solo estamos resolviendo una arista de toda la situación total. ¿De qué vale que le dotemos de materiales educativos, que construyamos un colegio, si el niño tiene anemia, si no está alimentado adecuadamente, si no duerme a sus horas, si no logra poder ir al colegio de manera puntual, porque su casa se encuentra a 3 horas del espacio donde ha sido construido el colegio, ¿no? Entonces, lo que se espera con la Política Nacional de Modernización al 2030 es que las entidades puedan tener mayores capacidades para definir los problemas públicos. Y esto va de la mano con identificar todas las variables, ¿no? Lo que les decía, muchos de los problemas que hay en nuestro país, o si no es por decir todos los problemas que hay en nuestro país que nos aquejan, tienen muchas dimensiones, no solo es un solo factor, no solo es un actor o entidad pública, ¿no? Si hablamos de inseguridad ciudadana, no podemos hablar solo de la responsabilidad del Ministerio del Interior a través de la policía. Hay otros actores que operan y que también están asociados de diferentes formas y en mayor o menor grado a la problemática en sí, ¿no? Yo les comentaba que el tema de la inseguridad ciudadana también responde a respuestas desde el sector educativo, desde el sector social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde el Ministerio de la Mujer, desde el mismo Ministerio de Salud. O sea, hay varias funciones detrás de los problemas que nos aquejan actualmente, ¿no? La mayoría, por no decir todas, tienen más de un actor que tiene que estar presente y aterrizarlo al enfoque territorial, o sea, a la localidad para poder resolverlo. Plantear objetivos y alternativas que faciliten la solución. No solo es, ok, encontramos el problema y las diferentes variables que están detrás, sino que se tienen que plantear objetivos y soluciones, porque si no, entonces la política pública simplemente queda como una buena norma que se ha aprobado, pero que no va a generar resultados, ¿no? O una simple declaración de que hay un problema y que pues el Estado lo tiene que resolver, pero no dice cómo, ¿no? Entonces no hay esta doble mirada que veíamos de la moneda de por un lado la política pública y por el otro lado la gestión pública, ¿no? No hay ese engranaje y obviamente muestra un divorcio entre el Estado y el ciudadano. ¿Y cuáles son, ya para cerrar, los principios de esta política, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la orientación de la política actual? Primero, y como hemos venido desarrollándolo en toda la clase, orientación a resultados. No nos basta la declaración, sino que se necesitan resultados que impacten en la vida de las personas, que esté enmarcado en los derechos humanos, aunque vea a la persona como un ser de derechos que necesita que le respondan a las diferentes necesidades que tiene. La resiliencia de parte de las entidades públicas para poder resolver los problemas y los desafíos que se presentan, ¿no? Esta política se desarrolla en medio de la pandemia, entonces pone como uno de sus principios la capacidad de las entidades públicas para sobreponerse también a los diferentes desafíos que hay que resolver, porque en la época de la emergencia sanitaria muchas tuvieron que cambiar las prioridades de gestión para poder atender y dar respuesta a la emergencia
sin dejar de lado las funciones regulares que hacían, ¿no? Entonces, ¿qué tanta capacidad de resiliencia pueden tener las instituciones para poder responder a los desafíos que se presentan? La productividad, que viene del hecho de utilizar los recursos eficientemente, los recursos públicos, la territorialidad, que de hecho es la palabra que más se menciona en la política actual de modernización, que si no tenemos un enfoque territorial para poder aterrizar las acciones, entonces no estamos resolviendo problemas, ¿no? Sino que simplemente estamos poniendo curitas o acciones paliativas que no resuelven los problemas de fondo. Y continuidad, porque no podemos estar refundando el país cada 5 años, olvidándonos de los avances que hemos tenido, de corregir las cosas que obviamente se necesitan mejorar y de hacer sostenible el proceso, ¿no? Que el ciudadano no sienta que cada 5 años estamos volviendo a foja cero. ¿Qué hemos aprendido hoy? Sé que hoy día hemos sido pocos. ¿Qué hemos aprendido, Hildebrand, Rocío? ¿Qué nos llevamos de esta sesión? ¿Qué nos llevamos de esta sesión? Podemos utilizar el chat. Como dice Hildebrand, sobre la modernización y su proyección al 2030, a través de la Política Nacional de Modernización. Así es, de cuál es el enfoque que tiene esta actual política en relación a la política anterior, de recoger, digamos, los resultados, lo que sí ha funcionado, y hacer los ajustes necesarios para que las soluciones que dé respuesta al Estado tengan un mayor impacto en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y algo que no tenemos que olvidarnos es de la territorialidad, que esto no va a funcionar si es que el abordaje que tienen las entidades públicas no llega al territorio, no llega a la población que realmente lo está necesitando. Yo me quedo hasta aquí, hasta el día de hoy. Creo que Tatiana les iba a dar unas indicaciones.